considerar siempre, Padre, tu palabra como lo más importante en nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, también a poder animar a nuestros hermanos para que también ellos puedan sentir, Señor, el deseo y el anhelo, oh Padre, de seguir creciendo en sus vidas, de seguir aprendiendo de tu palabra, de seguir conociendo de ese gran amor que has tenido para con nosotros. Te damos gracias, Padre, te pedimos por nuestro hermanito Luis, que tú lo ayudes, Señor, en esta exposición que va a presentar para nosotros, y abre, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para recibir siempre con gozo tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todo. Te agradecemos a través de Jesús. Amén. Hermano Luis, buenas noches, muchas gracias, Dios te bendiga. Adelante, hermano Luis. Amén, ¿se escucha bien? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un gusto poder verles nuevamente. Saludo a todos por ahí, mis hermanitos que veo de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Gracias por esta oportunidad. Hoy día continuamos con el tema de los personajes extraordinarios de la Biblia y hoy día vamos a conocer a otro gran evangelista. Hemos hablado de Felipe, hablamos también de Tito, hablamos de Demas, de Juan Marcos. Hoy día nos corresponde el turno de estudiar acerca de Lucas. Lucas, que es conocido como el médico amado. Así que le invito, por favor, si puede abrir su Biblia conmigo en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 16, por favor. Hechos, capítulo 16, del versículo 8 en adelante. Así que si tiene su Biblia allí, le invito, por favor, que leamos la Escritura y conozcamos a este personaje extraordinario. Hoy día me acompaña, está conmigo también, que lo tengo que presentar, mi cuñado Nicolás, que está ahí conmigo, me está acompañando en la predicación. Ahí los hermanos te estaban saludando algunos también, que me quiere acompañar en este mensaje de la Escritura. Eso. Mira, ahí te están saludando varios. El hermano John Freddy, el hermano Humberto, el hermano Pedro. Ok, estamos entonces, César también ahí de Perú. Entonces estamos en Hechos capítulo 16 y note muy bien porque cuando estudiamos el libro de los Hechos, nosotros automáticamente decimos, Lucas lo escribió. Pero como lo dije en la clase pasada, hablando de Tito, obviamente, Lucas, tanto como Tito, es un personaje que nunca se menciona en el libro de los Hechos. No se menciona por nombre, pero obviamente la tradición apostólica nos apunta que el autor del libro de los Hechos es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Pero si usted nota muy bien, cuando miramos allí en Hechos capítulo 16, normalmente el autor siempre habla en tercera persona, siempre está hablando de otros. Siempre está hablando de él, está hablando de ellos, está hablando de ella, pero si usted lo mira muy bien, dice en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y note el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, plural. El autor se incluye. O sea que estaba presente en la escena. ¿Te das cuenta? ¿Ve la secuencia del cambio?
Pasando junto a Misia, iba Pablo con su equipo evangelístico, descendieron a Troas, iba Pablo con el equipo evangelístico, se le mostró a Pablo una visión, Pablo con su equipo evangelístico, pero cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. No llamó a Pablo, no llamó a Pablo, que Dios nos llamaba. Él se incluyó para que les anunciásemos, se incluye, nuevamente plural, el evangelio. Note bien. Esto nos indica que el autor del libro de los Hechos fue testigo presencial y participó activa y directamente en este trabajo, ya que él se incluye en el relato. Esto para muchos pasa desapercibido, pero nota muy bien que es bueno mirar para que usted vea bien los pronombres personales, para que se dé cuenta claramente cuando está hablando de tercera persona hacia afuera, o está hablando segunda persona, o está hablando primera persona. Porque ahora procuramos, anunciásemos, es la primera persona del plural, para que usted lo vea. O sea que Lucas, nuestro autor, el autor del libro de los Hechos, estaba presente. Y no solamente eso, continúa la historia, mírelo muy bien allí. Versículo 11, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13, y un día de reposo salimos. Marque esas palabras. Estuvimos, salimos, fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, ahí estaba Lucas. Hablamos, no habló Pablo solo, también allí estaba Lucas. Hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Te vas dando cuenta? Después vemos en el versículo 15 al final, y nos obligó a quedarnos. Allí estaba Lucas. 16. Aconteció que mientras íbamos, iba Pablo con su equipo evangelístico, y allí estaba Lucas. También versículo 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros. El autor del libro de los Hechos está presente y entiende y vio esto que está pasando. Y cuando llegamos al final de la historia en Filipos, verso 40, mire allí, Hechos 16, 40, dice la escritura: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No dice y nos fuimos, sino dice y se fueron. ¿Lo nota? Él se había incluido en el relato, ahora él está saliendo del relato. Vamos puntualizando algunas cosas para ir descubriendo a este enigmático predicador. Sabemos por lo menos por lo que estamos mirando aquí en el libro de los Hechos, que Lucas apareció en el relato bíblico en la ciudad, lo mira ahí, donde lo vimos hace rato, versículo 8, Troas. Lucas, lo más probable, que es de origen griego, era un hermano convertido en la ciudad de Troas. Y acompañó a Pablo después de su conversión en Troas, ya que allí se incluye él en el relato, recién allí aparece el autor. Acompañó a Pablo por su viaje, por el primer viaje que él hizo a Europa. Y estuvo trabajando, lo vemos allí, con la iglesia del Señor en Filipos, para que usted vaya entendiéndolo bien. Era un evangelizado de Pablo, parece, por lo que nosotros miramos,
parece que es Lucas una respuesta de la misma oración y del mismo deseo de Pablo, del varón macedonio, de predicar el evangelio en otras regiones. Y Pablo llega a Troas y allí convierte a este médico, a este hombre que tenía como profesión la medicina, para que fuese alcanzado por el evangelio. Y allí Lucas comenzó inmediatamente una amistad, un compañerismo, un trabajo con Pablo que duró por largos años, por largos años. Pero ahora lo vemos, ¿dónde quedó Lucas? Lucas quedó en la iglesia de Cristo de Filipos. ¿Qué pasó en la iglesia de Filipos? ¿Se acuerda? Se convirtió el carcelero, se convirtió su familia, se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura, y allí, ¿quién quedó a cargo de la obra? Lucas quedó a cargo de la obra, ya que él mismo dice, y se fueron. O sea, Lucas quedó allí, encargado de la obra, cuidando al carcelero, cuidando a Lidia, cuidando a su familia, y toda la obra fructífera que se estaba haciendo en la iglesia del Señor en Filipos. ¿Ok? Lo vamos viendo, ¿cierto? Ahora acompáñeme a capítulo 20 del libro de los Hechos, porque la historia continúa. La historia continúa y cuando llegamos al capítulo 20, dice allí en versículo 3, Hechos 23, fíjese cómo va la progresión. La iglesia del Señor se establece en Filipo, Hechos 16, Hechos 17, Pablo también llega a Tesalónica, llega a Berea, llega a Atenas, también en el capítulo 18 llega a Éfeso, también lo vemos nosotros predicando la palabra en Corinto, en Éfeso, y cuando llegamos ya al capítulo 20, cuando llegamos al capítulo 20 del libro de los Hechos, nótelo bien, versículo 3. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcasen para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y Pablo nuevamente va a pasar por Macedonia. Acuérdese, Troas, Filipos, todo eso quedaba muy cerca allí. Todo eso estaba muy cerquita allí, porque note muy bien que ahora el versículo 4 dice, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Verso 5. Estos, habiéndose adelantado, escúchelo bien de nuevo, no se esperaron. El autor de nuevo se incluye. Vuelve a aparecer en el relato del libro de los Hechos. ¿Nos esperaron dónde? En Troas. Y nuevamente Lucas se hace presente como evangelista, como compañero de equipo del apóstol de Jesucristo. Lo mira allí, verso 6. Y nosotros, ahí está Lucas nuevamente en Troas, pasando los días de los panes sin levadura, navegamos, ¿de dónde? De Filipos. ¿Dónde estaba Lucas? ¿Dónde habíamos dejado a Lucas al final? En Filipos. Y ahora desde Filipos él navega junto con Pablo y regresa a su ciudad, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos. No se quedó Pablo, nos quedamos. Lucas se incluye. 7 días. Y todo eso que siempre leemos allí en Hechos capítulo 20, versículo 7, cuando hablamos que el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, allí estaba Pablo, su equipo evangelístico, y allí estaba presente Lucas. Allí estaba presente Lucas como siervo del Señor.
un prolífico evangelista, un prolífico hermano, un hermano dispuesto para la obra, fue convertido en Troas, quedó a cargo de la obra de Filipos, y ahora cuando Pablo pasa de vuelta, él también se devuelve para ir a ver a sus amados hermanos en Troas. Y allí se queda a participar en el culto de adoración con la iglesia de Cristo en Troas. Incluso nos dice versículo 13 en adelante, terminó la reunión del primer día de la semana, y Lucas continúa porque dice verso 13 de Hechos capítulo 20, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra, cuando se reunió con nosotros. Ahí está Lucas. En Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto. Y allí tiene lugar la reunión de Pablo con los ancianos de la iglesia de Éfeso, donde Pablo da advertencias. Y allí también estuvo presente el evangelista Lucas. Allí estuvo presente el evangelista Lucas. ¿Cómo sé lo que digo? Porque después en el capítulo 21, como Lucas no era anciano, él no habla de la reunión estando presente, porque Pablo se reunió solo con los ancianos. Pero si usted lo mira bien, después del capítulo 21, cuando ya Pablo termina la reunión con los ancianos, nuevamente se incluye Lucas. Y ahora en capítulo 21 del libro de los Hechos, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos, no fue Pablo solo, no fueron, fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Después en el versículo 3 dice, navegamos a Siria. Mire, después de eso dice verso 4, nos quedamos allí 7 días, para que no leamos tanto. Versículo 5, cuando cumplidos aquellos días, salimos. Versículo 5 al final, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Versículo 6, subimos al barco. Versículo 7, y nosotros. Versículo 8, con él estábamos cuando fuimos a Cesarea. Y también Lucas estuvo presente en la reunión de Pablo con Felipe el Evangelista, con sus 4 hijas que habíamos hablado anteriormente. Allí también estaba Lucas. Allí también estaba Lucas. Versículo 10, y permaneciendo nosotros allí algunos días. También lo dice versículo 14, y como no le pudimos persuadir, se incluye Lucas. Versículo 15, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y también 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros. Ahí estaba Lucas también, a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Se va dando cuenta? ¿Qué característica podemos destacar de este tremendo varón de Dios? Número 1, lo primero que podemos destacar de Lucas es su amor, es su pasión por la obra de Dios. Recuerde que en el libro de Colosenses se reconoce que Lucas era el médico amado. Si él tenía trabajo, si él tenía responsabilidades, si él tenía una consulta médica, si él tenía familia o cosas que hacer, no lo sabemos. Lucas abandonó todo eso para irse a trabajar con Pablo el apóstol. Tenía un tremendo amor por la obra de Dios. Tenía una disposición. Cuando en tiempos peligrosos se necesitó un evangelista en la iglesia de Filipos, allí estuvo Lucas. Cuando se necesitó hacer la obra en Troas, allí estuvo Lucas. Cuando había que viajar de aquí para allá y estuvo en todos esos equipos de trabajo de Pablo, allí estaba Lucas. Una tremenda disposición.
para la obra del Señor. Si tenía sueños, si tenía planes, si tenía proyectos, este hombre dejó todo de lado por la obra de Dios y se fue junto con Pablo. Qué conveniente para él, ¿cierto? Qué conveniente para Pablo que su compañero de milicia, después de tantos problemas físicos, piedras en Listra, persecuciones, azotes en Filipo, y que de compañero de viaje esté con él un médico. Fue muy maravilloso para Saulo, para Pablo el apóstol, poder contar con este hermano que se negó a todo para hacer la obra del Señor. E incluso, si usted se fija, llegaron a Cesarea, llegaron a Jerusalén, y ¿se acuerda usted qué pasó allí en Jerusalén? Allí en Jerusalén, donde termina el relato que leíamos en Hechos 21, toman preso a Pablo. Y tomaron preso a Pablo. ¿Y usted qué cree que hizo Lucas? Tomaron preso a su amigo. Yo salí con él. Yo dejé mi trabajo, yo dejé mi consulta médica, yo dejé mis proyectos para ir con Pablo a hacer la obra de Dios y lo tomaron preso. ¿Usted cree que termina aquí la historia de Lucas en el libro de los Hechos? Acompáñeme ahora a Hechos 27. ¿Sabe lo que hace Lucas? Este sí que es amigo de verdad, hermano. Este sí que es amigo de verdad. Pablo estuvo preso 2 años. Estuvo preso 2 años en Cesarea. Lo trasladaron de Jerusalén a Cesarea. 2 años preso. ¿Y sabe lo que hizo Lucas? Lucas fue a acompañar a Pablo. Y cuando se decidió que Pablo apelara al César y de que Pablo fuese viajando a Roma, ¿usted sabe quién iba con él? Mire, Hechos 27:1. Cuando se decidió que habíamos de navegar, nuevamente aparece Lucas. Chuta, qué fiel este hermano. 2 años esperando a Pablo. Y ahora Pablo tiene que ir a hacer el viaje más difícil de su vida. Tiene que ir a Roma. ¿Y quién está ahí? Usted sabe lo que... Bueno, yo nunca he estado en prisión, pero he visitado muchas prisiones en muchos momentos. Y sé, por lo que me cuentan los presos, que es terrible, que es complicado, que la soledad, que el abandono, que los vejámenes, que el maltrato. Es muy difícil el ministerio carcelario. Y allí como compañero estuvo Lucas. Y cuando Pablo tuvo que viajar encadenado, porque tuvo que viajar en un barco encadenado, ¿sabe quién se ofreció para ir con él? Ahí estaba Lucas. Ahí estaba Lucas. Un amigo, no solamente un hombre con una linda disposición para la obra, no solamente un hombre que se negó a sí mismo, no solamente un hombre por la pasión por la iglesia de Filipo, de Troa, por la iglesia del Señor. Un hombre leal, un hombre amistoso, un hombre que lo entregó todo por Pablo y no lo dejó solo. Habíamos de navegar para Italia. Verso 2 dice, y embarcándonos. Versículo 3, versículo 2 también dice, zarpamos. Versículo 3 dice, al otro día llegamos. Versículo 4, navegamos. Versículo 5, arribamos. Versículo 6, nos embarcó en ella. Ahí está Lucas presente, se incluye en todo este relato. En todo este relato. En el versículo 7, cerca de Nido, porque nos impedía el viento, dice. Versículo 8, llegamos a un lugar. Versículo 15 de Hechos 27, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Verso 16, con dificultad pudimos recoger el esquife. Versículo 19, y al tercer día con nuestras propias manos. Ahí están las manos de Lucas acompañando a Pablo. Arrojamos los aparejos de la nave. Verso 20, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Te vas dando cuenta? ¿Quién está ahí en el viaje? ¿Quién está ahí presente? Verso 37, ya llegando al final del capítulo 27 de Hechos, y éramos todas las personas en la nave, 276. Ahí estaba Lucas. E incluso cuando vino, ¿se acuerda lo terrible que pasó? La nave encalló. La nave se destruyó. El centurión quería matar a Pablo, uno lo protegió.
¿Quién tuvo que enfrentar ese naufragio? Ahí estaba Lucas, al lado de Pablo. Ahí estaba el médico. Usted sabe, ahora usted está entendiendo por qué Pablo dijo el médico amado. ¿Se está dando cuenta realmente? ¿Te das cuenta la lealtad de este hombre? ¿Te das cuenta la entrega de este hombre por Pablo? Lo acompañó en el viaje más difícil de su vida. Encalló con Pablo, estuvo en el naufragio con Pablo. Ahí, al borde de perder la vida. Incluso cuando ya naufragaron y dieron contra una isla, que es la isla de Malta, supimos que la isla se llamaba de Malta, dice 28:1, y versículo 2 dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Y nuevamente se incluye en el relato bíblico. Y mire cómo dice verso 16, y Lucas es tan leal que dice Hechos 28:16, cuando llegamos. ¿Usted cree que iba a dejar solo a Pablo? Lo acompañó hasta Roma. Cuando llegamos a Roma. ¿Y usted sabe cuántos años Pablo estuvo preso en Roma? 2 años preso. 2 años preso. Y nótalo bien ahí, para que ya vamos terminando. Dice versículo 30, y Pablo permaneció, para que tengas el dato, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿Y quién estaba allí en Roma? Lucas. ¿Quién estuvo allí en Malta? Lucas. ¿Quién estuvo allí en el naufragio? Lucas. ¿Quién lo esperó en Cesarea los 2 años de detención? Lucas. ¿Quién lo acompañó en su viaje por Éfeso, por Mileto, por Troas, por Macedonia? Lucas. ¿Qué aprendemos de este tremendo varón de Dios? Una tremenda lealtad, tremenda disposición a la obra, tremenda lealtad a Pablo. Yo me pregunto cuando miro el ejemplo de Lucas, ¿sería yo capaz de hacer esto por un hermano en Cristo? ¿Sería capaz de negarme a mí mismo? ¿Sería capaz de negarme mis sueños, mis planes, mis proyectos? ¿Sería capaz de ofrecerme voluntario para apoyar a un hermano en prisión, en sus viajes, en su obra? ¿Cuántos de nosotros hoy en día somos tan egoístas? ¿Cuántos de nosotros hoy en día no pensamos más allá de nuestra propia nariz, de nuestra propia incumbencia, de nuestros propios intereses? Lucas se negó a todo. Él era un profesional. Si lo decimos en los términos modernos, él es un profesional. Es un hermano que tenía una carrera. ¿Usted cree que estudió los años que estudió medicina para irse a predicar con Pablo? No. Él obviamente ejercía su profesión. Era un hermano profesional. Era un hermano que tenía un título, diríamos, en el siglo XXI. Pero a Lucas no le importaba ese título. El título más grande de Lucas era ser cristiano. La profesión más grande para Lucas era ser un siervo de Dios. Era acompañar a los ministros de Dios. Era predicar junto con Pablo. Era andar con Pablo. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. Por eso, si tú te fijas muy bien, y vamos a ir ahora para conocer algunas características de este tremendo varón de Dios, ahora ya mirando la historia de Lucas en Hechos, vamos ahora a Colosenses capítulo 4, por favor. Pero creo yo ya que no estás viendo a Lucas desde la misma óptica, con solamente lo que aparece en el libro de los Hechos. Cómo él se incluye en el relato. ¿Y sabe lo más lindo de Lucas? Que nunca dice su nombre. Nunca. Es tan humilde que él no necesita. Y el hermano Lucas, y ahí estaba Lucas. Acuérdese que ahí estaba Lucas. Al lado de Pablo estaba Lucas. No, a él no le interesa eso. A él no le interesa destacar. No le importa que su nombre no esté en la marquesina. A él lo que le importa es servir al evangelio, predicar la palabra de Dios y apoyar junto con Pablo y muchos otros que sirvieron a la obra del Señor. Y cuando vemos allí en Colosenses capítulo 4, y digo que Lucas es humilde porque en el libro que escribió él nunca se nombró. En los libros que escribió Pablo,
Pablo lo nombró a él. Y yo me imagino a Lucas diciéndole, Pablo, no me nombrís, po. Pablo, no, po. Si yo no quiero salir. Si yo escribo nomás, yo te apoyo, yo te apaño, yo estoy ahí contigo. No me pongas, por favor. Pero Pablo tenía que reconocerlo. Y ahí en Colosenses 4, por ejemplo, en versículo 14, cuando Pablo, recuerde que Colosenses es una de las cartas que se escribieron cuando estaba en prisión, en esos 2 años que él estuvo preso en su primer encarcelamiento en Roma. Y Pablo escribe allí en Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Quién estaba presente allí? Lucas. ¿Cómo Pablo lo llama? El médico, porque lo reconoce por su profesión, porque servía a los hermanos también. Al decir médico amado, significa que Lucas también ejercía algo de su profesión. También servía a los hermanos en la medicina, porque si no, ¿para qué lo menciona como médico, cierto? Obviamente que si lo menciona como el médico amado, es porque también él ponía su profesión a disposición de los hermanos. Porque yo me imagino los colosenses, si Lucas nunca ayudó a nadie, ¿y para qué lo ponen que es médico si a mí nunca me ha visto, nunca me ha recibido en su consulta médica? Si este es médico pero no ayuda a nadie. Este tiene una profesión pero se olvidó de todo. No. Lucas, el médico, él servía. Como hay muchos hermanos hoy en día que de sus profesiones, hay hermanos lindos, preciosos, que Dios le ha dado la oportunidad de tener profesiones y cómo ponen sus profesiones también a disposición de la obra de Dios. Hay muchos hermanos que estudiaron medicina, por ejemplo, en estos momentos y están ayudando a mi hermano Pedro Sánchez, que todos lo conocemos, en su tratamiento kinesiológico, ya que necesita mucho ayuda de kinesiólogos. Y hay kinesiólogos cristianos que están poniendo sus manos, sus profesiones y sus vidas para apoyar a la obra de Dios. Fíjese el servicio, lo ayudan a él y con eso están ayudando al evangelio, como Lucas ayudó a Pablo y estaba ayudando al evangelio. ¿Se da cuenta? Por eso, Lucas, el médico amado. Y Pablo amaba de todo corazón. Cuando pienso en esto, mi querido hermano, hemos hablado ya en otras oportunidades de cuánto nos cuesta el poner a disposición de Dios y de la obra lo que somos. Si usted se fija, algo que aprendemos de Lucas es que no importa quién eres, no importa lo que tienes, no importa lo que posees o lo que Dios te ha entregado, siempre podemos colaborar de alguna manera con la obra de Dios. Muchos se preguntan toda la vida, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo servir? Pregúntale a Lucas. Lucas te diría, yo era médico, pero me dediqué a Pablo, me dediqué a la obra y entregué todo lo que tenía. ¿Cuánta gente hoy en día? Ay, es que es tan poquito lo que soy, lo que tengo, lo que puedo ofrecer, lo que puedo dar, que mejor no ofrezco nada. Lucas nunca se limitó. Lucas siempre ofreció lo que tenía, lo que era. Mire también, en el libro de Filemón, Filemón capítulo 1, versículo 24. Filemón tiene un solo capítulo, mi querido hermano. Se encuentra justo antes de Hebreos. Y si uno mira en Filemón, capítulo 1, verso 24, por si acaso dije que tiene un capítulo para que no me pregunte qué capítulo, ¿cierto? Que algunos preguntan qué capítulo, ¿cierto? Se ríen mucho. Si le digo capítulo 45 no lo va a encontrar, no se preocupe. Capítulo 1, versículo 24, dice la palabra del Señor allí en Filemón, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Y cómo es reconocido ahora? Mis colaboradores. Lucas, un hermano colaborador, un hermano fiel, un hermano con pasión por la obra de Dios, un hermano sacrificado, un hermano que viajó con Pablo, un hermano que se negó a todo. Incluso si usted lo mira bien, cuando miramos el comienzo del Evangelio de Lucas, otra característica que quiero enfatizar de este maravilloso varón, cuando miramos en Lucas 1,
¿Se acuerda usted cómo comienza el Evangelio de Lucas? Y la palabra comienza allí en Lucas 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Lucas 1:1, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, ahí está Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Lucas, un riguroso, un estudioso, un hermano diligente en el estudio de la palabra del Señor. No solamente era leal, no solamente era fiel, no solamente era entregado, no solamente era también un hermano ordenado, incluso fue un autor inspirado. Dios lo capacitó con su Espíritu Santo y lo guió para dejar con nosotros el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Incluso si uno recopila los dos libros, un libro de 24 capítulos y un libro de 28 capítulos, se dice que la persona que escribió más en cuanto a cantidad en el Nuevo Testamento fue Lucas, el médico amado. Pablo escribió 13 cartas, pero muchas de ellas eran muy breves, muy cortas, muy pequeñas. Pero Lucas escribió 2 grandes libros, tremendos en su extensión, y que por lo menos son casi 1/3 de todo el Nuevo Testamento, lo que escribió Lucas, para que usted se dé cuenta la importancia de este hombre inspirado, un estudioso diligente, un hermano erudito, un hermano que estudió, un hermano que se capacitó, era un hermano profesional, era un hermano que se negó a su profesión por seguir a Pablo, por predicar, fue el evangelista de la iglesia de Filipo, trabajó junto con Pablo, cuando Pablo más lo necesitó fue un hermano leal que lo acompañó, que estuvo ahí con él, en las buenas y en las malas. Un tremendo siervo de Dios. Y el último versículo que vamos a leer, porque pasaron los años y Pablo fue encarcelado por segunda vez, y cuando miramos en 2 de Timoteo 4, esta es la última vez que cronológicamente se habla de Lucas. En 2 de Timoteo corre aproximadamente el año 68 después de Cristo. Quedan pocos meses para que el loco de Nerón todavía siga persiguiendo a los cristianos, pero ya han muerto varios de los próceres y todavía está Pablo en el capítulo 4 diciendo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Corren los tiempos del segundo encarcelamiento, tiempos difíciles. Pablo no va a salir vivo de esta. Pero ¿sabe quién estaba ahí? Mire versículo 11. Esto es tremendo. Por eso amo a Lucas. Porque en medio de todos esos tiempos tan turbulentos para Pablo, cuando Demas en el versículo 10 dice que lo había abandonado, ¿se acuerda que Demas siempre estaba con Pablo también? Pero ahora Demas me ha abandonado. Pero dice el versículo 11, solo Lucas está conmigo. Y aún en el último momento de su vida, el incansable Lucas estaba con Pablo, acompañándolo hasta el último segundo, hasta el último minuto. Nuevamente estuvo preso en Roma, y allí fue Lucas, y allí estuvo con Pablo, y allí sirvió con Pablo. Pablo llama a Timoteo, eso le dijo en el versículo 9, procura venir pronto a verme, va a llegar Timoteo. Lo más probable es que llegue Marcos, dice, toma Marcos y tráele contigo. Lo más probable es que llegue Marcos. Pero el único que en ese momento estaba con el apóstol para consolarlo, en ese momento cuando la autoridad romana dijo, te vamos a cortar la cabeza, vas a morir. En ese momento, solo Lucas está conmigo. Qué tremenda lealtad. El compañero más fiel, hermano, hay que decirlo así, el compañero más fiel que tuvo Pablo en su ministerio. Un griego,
un hombre de segunda generación. Él no es judío. Él no caminó con Jesús. Él nunca vio a Jesús. Él nunca vio los milagros de Jesús. Él nunca escuchó los sermones de Jesús. Él fue alcanzado en el evangelio en Troas, conoció el evangelio y de ahí se enamoró del evangelio y lo dio todo por causa del evangelio. Y acompañó a Pablo en sus viajes, en sus pruebas, en sus luchas, y hasta cuando la sentencia fue negativa, allí estuvo Lucas, el compañero fiel, el médico amado, el hombre que se negó a todo, se negó a su profesión, se negó a sus proyectos, se negó a su vida, solamente por servir con Pablo. Qué tremendo varón fue Lucas. Qué tremendo hombre fue este siervo del Señor. Y cómo acompañó al apóstol de Jesucristo. La historia de Lucas me desafía a mí. Como quiero desafiarte a ti en este momento, querido hermano, querida hermana. Me desafía a preguntarme, ¿qué estoy dispuesto yo a entregar por la obra de Dios? Vivimos tiempos donde la comodidad es lo que nos gusta. Nos gusta el conformismo. Nos gusta hacer lo justo y necesario. La palabra sacrificio suena incómoda en nuestros oídos. La palabra sacrificarse, entregarse, dar más. Nos duele la guata, nos duele el estómago cuando escuchamos frases como esa. Si tú miraras a Lucas, diría, siempre con Dios se puede dar más. Siempre con Dios podemos ser más fieles, más leales, más entregados. Lucas te puede decir, yo me negué a todo. Tenía una profesión, no me importó mi profesión. Yo tenía cosas, no me importó lo que tenía. Yo voy a ir a servir al evangelio con Pablo, con Cristo, para ser victorioso. Y aun cuando Pablo estaba preso en el último segundo de su vida, solo Lucas, veo la tristeza. Acuérdese que Pablo estaba preso en Roma, había una iglesia poderosa en Roma, pero aún incluso los de Roma no acompañaron a Pablo, ni los hermanos de la iglesia de Cristo en Roma, que le había escrito una carta hace años atrás, no estuvieron con Pablo. Los hermanos de Asia, dice en 2 Timoteo, también todos los de Asia me abandonaron. ¿Cuántos? Demas, su compañero fiel, también lo dejó. En un profundo contexto de intriga, de desamparo, hubo una antorcha de fidelidad y de lealtad. Solo Lucas está conmigo. Seamos como Lucas, hermano. Seamos cristianos apasionados por la obra. Seamos cristianos que estemos dispuestos a sacrificarnos por la obra de Dios. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar tú? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar yo? Seamos leales con los hermanos. Apoyemos la causa de Cristo. Seamos sacrificados y neguémonos a nosotros mismos. Basta ya de estar tanto pensando en tu propio egoísmo, en tus propios planes, en tus propios sueños, que la casa bonita, que el auto, que las cosas acá, que la profesión, que el dinero, que la plata, que los viajes. Y veo a los cristianos preocupados en todas esas cosas. Y están más preocupados de lo material, del Dios mamón, del Dios de este siglo, del Dios de la riqueza. Y nadie está preocupado de negarse a sí mismo y de apoyar la causa de Cristo. Ese fue Lucas, ese es mi ejemplo. Yo quiero servir como Lucas. Yo quiero estar dispuesto a negarme a todo para poder entregar el 100 a la obra de Dios. ¿Quiere usted entregar el 100 a la obra de Dios? Sea como Lucas. Aprenda de este siervo y aprendamos a negarnos a nosotros mismos para ser leales al evangelio. Que Dios te bendiga. Damos muchas gracias a Dios, a nuestro hermano Luis también, por este maravilloso personaje de hoy. Personajes como Lucas pasan desapercibidos. Creo que a veces lo único que se menciona es que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, pero ahí no más. Pero en lo que Dios dejó en estos libros y en lo que el hermano ha hecho hoy, este estudio, nos damos cuenta de la importancia de cada miembro y de cada participante, por ejemplo, en un viaje misionero o en un problema tan serio como fue el encarcelamiento de Pablo y su naufragio y todo eso. Y que Lucas esté allí contando todo eso de primera mano nos debe llenar de mucho gozo. Y como el hermano acaba de decir, de entregar todo por la obra de Dios.
Y noten que el que lo hizo fue un médico. Las personas que tienen cierto tipo de carreras, porque hay carreras de carreras a carreras, hay unas que son de mucho prestigio. Esa es una de ellas. De seguro que un médico en esa época no lo tenía cualquiera andando con él. Hoy día, usted y yo somos útiles en la obra y Dios ha considerado que sirves para algo, que sirves para mucho, que Dios te ha dado la oportunidad de servir con los hermanos en la obra misionera también, en la congregación donde estás. Dispongamos nuestros corazones, porque si Lucas pudo, nosotros también podemos, y podemos dar gloria al nombre de Dios. Y de seguro hacer como Lucas, sin necesidad de mencionar nuestro nombre. Tal vez otro lo mencionará, como lo hizo Pablo con Lucas. Pero yo creo que lo más importante no es que alguien te mencione. Lo más importante es que estés en el libro de la vida y en la mente de Dios como un gran obrero, como de seguro está Lucas allá en el seno de Abraham con los demás, gozoso de haber servido al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estudiar personajes de la Biblia. Permite, Padre, que en este estudio lleguemos al final. Y permite, Padre amado, que más personas sean agregadas a este devocional, a este estudio bíblico. Y síguele dando mucha sabiduría al hermano Luis para seguir trabajando estos temas, oh Dios. Bendice también la hora previa que es de evangelismo. Permite, Padre, que la palabra predicada hoy haga efecto en el corazón. Y también, oh Padre, permite que este grupo evangelístico, este propósito de invitar a nuestros familiares, amigos, seres queridos, a todo el mundo, también, Padre, seas tú tocando el corazón de personas para que vengan a escuchar. Muchas gracias, Dios, por darnos esta oportunidad de estudiar y de crecer y de mirar estas maravillas que están ahí en el tesoro tan grande que es tu palabra. En Cristo, gracias, Señor. Amén.